Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Cuida tus encías en directo. Este espacio que está organizado por la Fundación de la Sociedad Española de la Periodoncia y Osteointegración, que tiene lugar cada 15 días, los jueves, para acercarnos a la realidad de la salud de nuestras encías. He dicho buenas tardes si nos estás viendo en directo, pero, oye, buenos días o buenas noches si has utilizado otro momento del día para compartir y estar con nosotros. Hoy para hablar de una cuestión muy interesante. Hoy vamos a hablar de los implantes y sobre todo desde el punto de vista del usuario. Es decir, vamos a establecer una especie de hoja de ruta. Para ello vamos a contar con Lucía Barayat en los próximos minutos para que nos cuente cómo debemos enfrentarnos a un tratamiento con implantes, qué consecuencias puede tener, cuáles son los efectos del post-operatorio, en mini operatorio que tiene lugar a la hora de ponerte un implante. Es decir, al final pretendemos resolver todas esas dudas que tiene la calle con respecto a este tratamiento. Te recuerdo que tienes un proyecto a tu entera disposición de información relacionada con la salud de tus encías, avalado por profesionales sanitarios de primer orden, todos socios de la Sociedad Española de Periodoncia, que es cuidatusencías.es. Una página web que está a tu disposición con la información bien ordenada de todos los ámbitos que se abordan en la salud gingival. Te recuerdo que puedes recibir también esa información en tu correo electrónico si te das de alta y te suscribes a la newsletter. Os esperamos a todos porque este proyecto está pensado por y para las personas y al final todos de alguna manera tenemos que pasar por el dentista, tenemos que pasar por la clínica dental y ir a esa aventura con la mejor de las informaciones y con la información avalada por profesionales sanitarios, pues sin duda nos puede hacer estar mucho más tranquilos ante todas las cuestiones que nos vayan a plantear y poder tomar la mejor de las decisiones, porque al final también lo que nosotros tengamos que decir es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con Lucía para hablar de los implantes. Pues lo prometido es deuda, ya estamos con Lucía Barayat, a la que saludo y le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenida a Cuida tus encías y antes de empezar, permíteme que te agradezca públicamente tu trabajo en el entorno de Cuida tus encías, de este proyecto para la divulgación de pacientes. Más allá del equipo de comunicación que trabaja detrás, tenemos también unos profesionales sanitarios de primer orden que yo los menciono permanentemente. Tú formas parte de ese comité editorial, así que en nombre de todos, muchísimas gracias por el trabajo que haces. Bueno, gracias a vosotros. La verdad que es un placer y yo creo que es una labor muy importante acercar, como decías, las dudas que los pacientes se plantean cuando van al dentista o en lo que se refiere a su salud oral, pues un poco hacerla más cercana y acercarla a la calle.
Pues hoy Lucía está invitada para que hablemos de los implantes y sobre todo si tenéis pensado, os lo han recomendado o vuestro profesional sanitario os lo ha pedido, que por lo menos os enfrentéis a esa situación con la mejor información. ¿Qué va a pasar después de colocarme un implante? Etcétera, etcétera. Así que Lucía, si te parece, empiezo preguntándote por las consideraciones previas que deberíamos tener antes de colocarnos un implante dental. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues bien, pues como siempre ocurre cuando uno va al médico a realizarse cualquier tipo de tratamiento, lo primero que este médico o dentista, en este caso, evalúa es el estado médico de los pacientes. Entonces, todo paciente adulto debería hacerse al menos anualmente, ¿no?, el típico chequeo y una analítica para asegurarnos de que médicamente está controlado, de que la tensión está controlada, de que, por ejemplo, parámetros como la glucemia, que si están alterados y pueden indicar una diabetes, están controlados. También es importante evaluar la medicación de los pacientes. Por ejemplo, es muy interesante, pues, pacientes anticoagulados. En ese caso, a veces hay que hablar, pues, con el cardiólogo para ver qué pauta debemos de seguir en ese paciente en concreto para que durante la intervención vaya todo bien. Y una medicación que es de especial relevancia cuando nos referimos ya no solo a la colocación de implantes, sino a realizar una extracción, por ejemplo, es pacientes que reciben tratamiento con bisfosfonatos, ya sea por vía oral o por vía intramuscular. Entonces, este tratamiento lo reciben, por ejemplo, mujeres con osteoporosis o pacientes que presentan algún tipo de tumor óseo. Y dependiendo de la vía de administración y el tiempo que llevan recibiendo ese tratamiento, puede llegar a ser incluso la colocación de un implante una contraindicación relativa o incluso absoluta. Entonces, es algo que nosotros tenemos que saber. También es importante que el paciente sea consciente que el tabaco es malo para muchas cosas, pero entre otras para alterar el proceso, digamos, de cicatrización. Entonces, sabemos que si la tasa de éxito de un implante es superior al 90%, en condiciones normales, igual en un paciente fumador, las probabilidades de que ese implante fracase y no se integre sean siempre mayores. Por lo tanto, recomendamos a los pacientes que fumen lo mínimo posible o incluso si lo pueden dejar al menos durante el posoperatorio, los primeros 15 días sería lo ideal. De eso hablábamos precisamente hace unos días, ¿no? De no fumar, de evitar el tabaco, así que volvamos a recordarlo. En cualquier caso, por lo que estás comentándonos, Lucía, lo más importante es tener una buena salud oral, ¿no? Lo hemos escuchado también cuando hablamos, por ejemplo, de iniciar un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué es tan importante que nuestra salud gingival, que la salud de nuestras encías esté en correcto funcionamiento? Bueno, en realidad es muy lógico, porque al final la encía de hueso que sujeta los dientes es la misma que va a albergar a los futuros implantes. Entonces, si nosotros tenemos una infección en la encía producida por bacterias que están destruyendo hueso en los dientes, eso mismo va a producir, se va a producir en los implantes, dando lugar a patologías que cada vez se van haciendo más conocidas, como es la perimplantitis, y puede dar lugar a largo plazo a que ese implante que nos ha costado, pues eso, un esfuerzo económico, que nos ha costado, pues incluso superar algún miedo el ir a la consulta a hacérnoslo, pues que ese implante se pierda y que haya que volverlo a poner. Entonces es importante, igual que cuando uno se construye una casa, que sea sobre unos buenos cimientos, lo mismo debería plantearse cuando uno se coloca un implante, ¿no? En la página web recibimos permanentemente preguntas y cuestiones y una de ellas relacionadas con el implante es muy habitual y nos preguntan, ¿colocar un implante es peor que una extracción dental? Pues bien, es verdad que es muy difícil en el mundo de los implantes, igual que en cualquier intervención, generalizar, porque al final hay muchas situaciones clínicas. Es verdad que a mí en la práctica privada también me ocurre, ¿no?, que me viene una paciente, pues es que a mi vecina le pasó, pues es que a mi hermana. Es complicado decirlo, pero es verdad que en condiciones normales, si el paciente presenta hueso suficiente como para albergar ese implante, normalmente el hecho de colocar el implante en sí suele ser menos traumático que lo que puede ser la extracción, porque no hay que aplicar fuerza, por ejemplo, como ocurre con la extracción, y es relativamente sencillo y rápido. Yo creo que la implantología ha evolucionado mucho y hoy en día hay muchos pacientes cuando hemos acabado con el procedimiento en un implante sencillo, en 45 minutos, media horita, pues dicen: "Uy, ya está, ya me lo has hecho todo, anestesia, tal". Y con una extracción, aunque haya extracciones rápidas, siempre para ellos es un pelín más desagradable.
¿Es posible colocar un implante en el mismo día de la extracción? Cada día es más frecuente porque, claro, el objetivo de la odontología hoy en día, ¿cuál es? Pues es acortar los tiempos de tratamiento al máximo posible para, bueno, en favor de los pacientes. Entonces, si las condiciones lo permiten, y eso quiere decir básicamente si hay hueso suficiente como para que ese implante quede anclado, siempre será posible colocar un implante inmediato. Es más fácil y frecuente cuando en implantes en la zona estética o anterior, porque el paciente lo suele demandar más y así no se le deja al paciente sin diente, ¿no? Que es una cosa más traumática. A nivel de los molares también se está haciendo cada vez con más frecuencia, pero es verdad que es una zona menos estética. Normalmente los pacientes llevan con el hueco, digámoslo así, más tiempo y no suele ser tan necesario primordial, pero cada vez es una práctica más habitual. Ujú. Y si no fuera posible, pongamos el caso de que haya alguna persona que tenga alguna complicación, algún problema, y ese mismo día de la extracción no se le puede colocar el implante, ¿tiene que esperar mucho? En principio, normalmente a los 2 o 3 meses ya se puede plantear hacer el TAC, el CBCT, que hay que hacer para planificar la colocación del implante. Sí que es cierto que si el paciente es un paciente fumador, como la cicatrización, como ya decía anteriormente, está retardada en este tipo de pacientes, a veces es necesario esperar un poquito más después de la extracción. También es cierto que si era una extracción que tenía un foco, si ese diente extraído tenía un foco de infección importante, a veces en la zona, digamos, a cicatrizar es mayor y por tanto el tiempo a esperar para colocar un implante es mayor. Pero de Es más. media, lo que te he dicho, 2 o 3 meses. También nos han preguntado si se pueden colocar la corona o tienen que esperar. Hablamos ahora otra vez del mismo día del implante, ¿no? Ese momento en el que se produce la intervención. ¿Una corona se puede colocar, por ejemplo? De nuevo, es verdad que la carga inmediata, que es como se llama este procedimiento, cada vez es más frecuente, sobre todo en pacientes en los que se realizan todas las extracciones de una arcada, por ejemplo, de arriba o de abajo, y se ponen los implantes y se coloca la prótesis el mismo día, o sea, en edéntulos completos, o en situaciones, digamos, donde falta un diente, pero es a nivel anterior. O sea, el paciente, por ejemplo, se ha dado un golpe y ese mismo día se le hace la extracción, se le pone el implante y se le pone la corona. Es importante porque claro, es una alternativa muy atractiva para los pacientes. Entonces, muchos te lo preguntan, te solicitan, te lo piden, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que seleccionar muy bien el caso para ser exitoso. Hay que tener disponible ósea suficiente, el paciente tiene que tener una forma de morder determinada, o sea, se tiene que dar una serie de requisitos para que eso se pueda hacer, pero efectivamente cada vez es más frecuente la práctica de la carga inmediata, igual que del implante inmediato que antes me preguntabas. Lucía, ya sabes que hoy en día todos vamos con el tiempo justo, no llegamos a las cosas, queremos hacer 50.000 diferentes, nos faltan horas a todos en el día. Y una de las cuestiones que siempre está encima de la mesa es, me van a hacer la intervención, voy a tener un implante, voy a poder ir a trabajar al día siguiente. ¿Cómo me voy a encontrar? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Entiendo que será en función de cada caso, pero no sé si podríamos dar una respuesta genérica. Vale, de nuevo, claro, si es un implante sencillo, repito, que hay hueso suficiente para anclar ese implante y no hace falta hacer una regeneración de hueso importante, normalmente es una cirugía ambulatoria mínimamente invasiva, digámoslo así. Incluso hay veces que se puede hacer sin dar puntos al paciente o si los recibes son poquitos. Y en general el paciente lo hace vida bastante normal. De hecho, hay pacientes que incluso después como que no cumple muy bien el posoperatorio porque se encuentran en general bien. Es verdad que si la situación cambia totalmente, si hay poco hueso y hay que regenerar en el mismo momento de la cirugía. Todo lo que implica regenerar con hueso y membrana y demás, sí que conlleva más inflamación y aunque es verdad que los pacientes pueden trabajar, sí que recomendamos, oye, pues si tienes una reunión importante al día siguiente, pues mejor no elijas el día anterior para colocarte un implante con regeneración, Ujú. ¿vale? O sea, depende un poco, pero en general los pacientes suelen hacer vida bastante normal. Sí que es verdad que recomendamos, por ejemplo, reposo relativo, o sea, que no hagan deportes de impacto o un esfuerzo físico importante, que tengan una dieta blanda. Es importante que la zona de puntos o la zona intervenida, pues no se cepillen en esa zona, digamos, durante al menos hasta la retirada de puntos,
Durante ese periodo pues harán enjuagues con un colutorio y a partir de ese momento ya sí que pueden utilizar pues un cepillo quirúrgico o lo que sea. O sea que en general hacen una vida relativamente normal. Si es un implante sencillo, digamos, bastante normal, si involucra una regeneración ósea, normalmente ya sí que es verdad que se pueden inflamar un poquito más y pueden estar un poquito más, digámoslo, fastidiados pudiendo ir a trabajar, pero sí, si su trabajo involucra hablar mucho, por ejemplo, pues igual sí que conviene pues que estén esa tarde y al día siguiente, por ejemplo, en casa Tener o esa previsión. teletrabajando, si es posible. Correcto. Has mencionado varias veces en esta última contestación el tema de la regeneración ósea, el regenerar el hueso. Me gustaría incidir un poquito en ello y que nos expliques en qué consiste eso. Vale, bueno, los implantes para que sean exitosos, ¿no? Se tienen que, como decía, se tienen que rodear de hueso, tiene que haber 360 grados alrededor del implante hueso. Entonces, hay en situaciones en las que no tenemos hueso suficiente, ¿por qué? Porque cada vez que hacemos una extracción, el hueso del maxilar de la mandíbula se reabsorbe, porque la función de ese hueso era sujetar al diente, el diente ya no está, o sea que el hueso se reabsorbe. Y a medida que nos hacemos mayores, también ese hueso tiende a reabsorberse más. Entonces, en estos pacientes que igual le hicieron unas extracciones hace tiempo y que ahora por fin se van a poner los implantes, hacemos el TAC y vemos que no tiene hueso suficiente. Entonces, tenemos que solucionar esa situación normalmente o con hueso artificial o con hueso del propio paciente, que también se puede utilizar, para compensar esa falta de hueso y poder reconstruir lo que el paciente ha perdido. Y eso involucra una inflamación. ¿Por qué? Porque al final es una cirugía un poquito más traumática, un poquito más larga y eso al final hace pues que el paciente se inflame más. Como siempre explico a los pacientes, la inflamación suele ser máxima al tercer día, o sea, si hago una cirugía un lunes, pues el miércoles, jueves, la inflamación es máxima y a partir de ahí ya baja. Entonces, también es muy importante que hay pacientes que a nivel postoperatorio, pues eso, pues no se encuentran mal, están bien, no se toman la medicación antiinflamatoria y de repente al segundo o tercer día dicen, uy, ahora me inflama un montón y ahora sí que me duele y ahora sí que me molesta. Entonces, es importante siempre seguir también las pautas de medicación que recomienda el dentista, por mucho que uno se encuentre bien a priori, ¿no? Para evitar luego tener que lidiar con esa inflamación de más que se puede producir. Antes de hablar de la higiene, nos estabas comentando ahora mismo las precauciones o los cuidados que debemos de tener una vez nos han puesto un implante en los días posteriores, ¿no? Los 3-4 días. Pero a partir de ahí, ¿qué consideraciones generales, qué cuidados deberíamos de tener presentes para mantener nuestros implantes, que no se complique la historia y poder, pues como decías tú al principio, ¿no? Sacarle partido a una intervención tan costosa y tan complicada? Vale, sí, te refieres a medio y largo plazo, ¿no? ¿Cómo Eso deberíamos de es. cuidar estos implantes? Vale. Sí que es cierto que lo que habría que hacer, como siempre, es acudir a las revisiones con el dentista, que aunque parezca pues algo pues que igual no tiene mucho valor, aunque el paciente en general no tiene mucho valor, al final la prevención es la clave, entonces y ya solo ir al dentista y que te diga, oye, te estás cuidando bien estos implantes, oye, está todo fenomenal. Saber que todo va bien, pues ya es una cosa importante. Y si hay algo que se está torciendo, por ejemplo, si la encía alrededor del implante está inflamada, pues igual el dentista puede poner remedio de manera precoz y evitar que ese implante empiece a perder hueso, por ejemplo. Entonces, es importante, uno, que el paciente tenga una higiene adecuada o por medio de los cepillos interdentales o pasándose una seda que hay un poco más gruesa, tipo superfloss, para llegar bien a lo que es el cuello del implante y limpiarse bien todo alrededor, ¿vale? Y que, por supuesto, acuda a sus revisiones. Los pacientes con implantes ya son muchas veces pacientes que ya los consideramos no de alto riesgo, pero sí pacientes en los que tenemos que prestar más atención precisamente porque estamos viendo que un 40% de los pacientes a los que se le ponen implantes acaban desarrollando una preimplantitis y no tienen ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, es importante también, y además de las revisiones, lógicamente, pues se tienen que hacer higienes habitualmente, ¿no? Un 40% es una cifra bastante importante como para tener muy en cuenta, ¿no, Lucía? Sí, la verdad es que, ya digo, cuando se empezaron a poner implantes,
aunque es, a día de hoy pensamos, sí, es obvio que los implantes puedan tener problemas, que no hay nada para toda la vida, se vendía otra cosa, ¿no? Porque los nuevos dentistas pensamos, oye, esto es infalible, los implantes son para siempre, no dan complicaciones, no hay que mantenerlos de manera especial. Lo que vemos es que al final son un cuerpo extraño y que al final cuando dan problemas son más difíciles de solventar que cuando tenemos problemas alrededor de un diente. Al final también es cierto que llevamos lidiando con problemas en dientes muchísimas décadas y no tanto con problemas alrededor de los implantes, con lo cual sí que es cierto que los pacientes tienen que ser conscientes antes de colocarse un implante, que no es una solución a los problemas que no han sabido solventar con los dientes, sino que los implantes se han de cuidar al día a día, yendo al dentista y haciéndose limpiezas. Muchos pacientes acaban cansados, ¿no? Después de hacerse un gran tratamiento con implantes, dicen, mira, yo ya, después de esto, no voy a venir al dentista en 2 años. Eso lo dicen mucho. Y dices, no, al revés, ahora tienes que venir. Tienes Más, que venir a mantener todo lo que has hecho. Entonces, correcto. Después del esfuerzo, ¿no? Que no caiga en saco roto. eso es. Por terminar, Lucía, hablabas del mantenimiento, de la higiene, que es fundamental. ¿Nos valen los consejos de siempre para mantener los implantes en perfecto estado de revista? ¿O existe algún consejo particular relacionado con la higiene que deberías recordarnos? Sí que es verdad que, claro, depende del diseño de los dientes, o sea, de la prótesis que tenga ese caso en particular. Entonces, si son, por ejemplo, implantes unitarios, normalmente sí se pueden aplicar las mismas medidas de higiene. Se puede pasar el hilo, ya digo que en este caso igual es más interesante el Superfloss, que es un poco más grueso, o los cepillos interdentales. Si se tratan de prótesis completas, por ejemplo, muchas veces no queda más remedio que utilizar el Superfloss o los interdentales. Sí que es importante que si el paciente no es capaz de limpiarse bien, se lo avise a su dentista para que se modifique esa prótesis, no que se conforme porque hay que limpiarlos, como decíamos, incluso con más ahínco que los dientes naturales. Y en función de la prótesis a veces puede ser incluso de utilidad el uso de irrigadores bucales, nunca como sustituto, pero sí como complemento a la higiene ya digo, con los interdentales o con el Superfloss. Lucía, ha sido un verdadero placer estar unos minutos contigo esta tarde y que nos avances y nos cuentes todas aquellas cosas interesantes cuando vayamos a tener una relación con la implantología. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, por todo, Ángel, a vosotros. Espero que hayamos resuelto vuestras dudas. Súper útil, súper útil. Muchas gracias, un beso. Gracias. Formatos prácticos, información directa de lo que os estáis planteando, de las dudas que tenéis, de todo aquello que nos habéis trasladado en los últimos meses relacionados con los implantes. Nos lo ha contestado todo Lucía Barayat y lo podréis revivir y vivir y ver de nuevo en la página web de Cuida tus encías. Nosotros volvemos la semana que viene, en unos 15 días, mejor dicho, donde abordaremos otra cuestión interesante que os avanzaremos a través de nuestras redes sociales, donde nos podéis seguir en todas las cuentas de Cuida tus encías oficial y cuidatusencías.es. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.